Orden simple, como cristales y copos de nieve, y otro orden de complejidad específica que transmite información. Una roca no implica inteligencia, pero una escultura sí, porque tiene un diseño, y siempre que hay codificación de información, hay una inteligencia detrás. ¿Qué pasa si aplicamos este razonamiento al mundo orgánico? El ADN es un código de información fascinante, el de un ser humano ocuparía miles de millones de kilómetros. Con solo 4 letras recoge instrucciones de ensamblaje de todos los seres vivos. Esta molécula es un paso previo a la vida, por eso la evolución no la puede explicar. Es mucho más que juntar letras por azar. Piénsalo, ¿quién creó el idioma? ¿Y el origen de la vida? La mayoría dice que surgieron proteínas por azar que formaron células y luego evolucionaron. Así de fácil. Pero la probabilidad de formar una sola proteína es de 1 entre 1 quintillón. Si añadimos secuencias funcionales e isómeros levogiros imprescindibles para la vida, la probabilidad es aún menor. Pues la célula más simple tiene al menos 100 proteínas. No hagas cuentas, es como si un tornado se llevara un montón de chatarra y se formara un avión. En realidad la ciencia hoy acepta una teoría. Toda vida proviene de otra vida. Ningún experimento ha podido demostrar lo contrario. Ni lo hará. Hay un ajuste preciso en las constantes del universo. Fuerza nuclear débil y fuerte, electromagnética, gravitatoria, velocidad de la luz, una leve alteración y no habría vida. Todo responde a un diseño. La complejidad irreducible desafía la evolución porque hay mecanismos orgánicos que no se pueden formar paso a paso. Imagina que en un mundo de seres que no ven, por una mutación uno lograra ver. Según la evolución podría sobrevivir como el más apto. Pero para ver haría falta pupila, retina, iris, córnea, cristalino, nervio óptico y estructuras cerebrales para decodificar los impulsos. Por sencillo que sea el órgano que elijas, o está completo o no funciona, por tanto no hay selección natural. Darwin escribió, si se pudiese demostrar que existió un órgano complejo que no pudo haber sido formado por modificaciones pequeñas, numerosas y sucesivas, mi teoría se destruiría por completo. Pues ya ha ocurrido. Cada vez hay más proyectos de ingeniería que copian el mundo natural porque tienen los mejores diseños. Algunos lo atribuyen a la sabia naturaleza. Es una curiosa forma de llamar al creador. No se trata de convencer a nadie, sino de aceptar que todo lo que nos rodea escapa con mucho a los límites del azar. Hay mucho más que una apariencia de diseño. Son evidencias aplastantes. Y es que una mutación puede explicar la variación del tamaño del pico de un pájaro, pero no puede explicarte a ti. Depende de ti creer o no creer. Mientras tanto, desde la menor partícula subatómica hasta la mayor galaxia del universo, seguirán hablándote de un creador. Te dejo a ti encontrar su nombre. Eso, profe. Ok, Francis, no te vayas todavía. Déjame te hago una pregunta ya que has presentado tú este video. ¿Cuál es tu posición? ¿Qué crees? ¿Cómo ves la argumentación? Bueno, la verdad es que al inicio del curso de la carrera empecé a dudar bastante de un poder, ¿no? Por decir, de una inteligencia creadora, porque me basaba básicamente en lo material, pero con esto y mientras más me voy adentrando en en la materia, me voy dando cuenta, ¿no? Y me hace dudar bastante. En realidad no tendría una posición clara todavía establecida, pero me pone a preguntarme muchas cosas y creo que estoy yendo por buen camino, creo. Y eso, profe. Chévere, chévere, Francis. Bueno, hago ahí un comentario muy chiquitito. Me agrada mucho, lo digo honestamente, que sean enfrentados con diferente información y que esta información los lleve a buscar más y más y más cosas. Eso está muy bien, me agrada mucho. Qué bueno, me deja una satisfacción interna. Lo otro, que creo que también es importante decirlo, hago ahí, yo sé que hay otras personas que están ahí en línea, vamos a tener tiempo con todos, ¿no? ¿Cuándo fue? Hace una semana más o menos, creo que les había contado, me parece que les conté, pero si no, no importa, lo hago muy rapidito. Hace una semana estaba conversando con un muy buen amigo que está en Argentina, está terminando su doctorado en ciencias políticas en una muy buena universidad, la Universidad Católica de Argentina, pero bueno, le tocó tomar eh, una clase de sociología. Y en la clase de sociología me estaba contando hace poquito que de repente la profesora con la mayor parte de estudiantes estaban diciendo, es que la evolución no hay ninguna información, ni ningún experimento, ni ninguna nueva teoría que critique la evolución. Y nos estábamos riendo con mi amigo, nos estábamos riendo mucho, porque claro, o sea,
es que estas cosas que son nuevas, que han pasado en los últimos 20 años, se le conoce sobre todo en las áreas que tienen que ver con la ciencia, y a veces ni siquiera en ellas, ¿no? Pero se conocen las áreas que tienen que ver con la ciencia, es decir, toda la nueva argumentación que hay sobre el ADN. Ahí dijeron algo, pero muy chiquitito, claro que hay que expandirlo muchísimo, sobre lo que se llama en inglés el fine tuning, que quiere decir como las medidas perfectas para que exista vida. Y no hay una, dos o tres, son cientos. Por ejemplo, que si la gravedad hubiese sido un poco más grande o un poco más pequeña, no hubiese sido posible la vida en el planeta. Que si, por ejemplo, la distancia entre el Sol y la Tierra, si hubiese sido un poco más cercano o un poco más alejado, no hubiese sido posible la vida. Como por ejemplo la radiación. De hecho, si nos vamos unos pocos kilómetros fuera de la órbita de la Tierra, hay mucha radiación y no podría haber sido posible la vida. Como por ejemplo la velocidad de expansión del universo, que si la velocidad fuera más rápida o menos lenta, no hubiese sido posible la vida. Hay cientos de estas variables, ¿no? Y no solo a nivel físico, es decir, de astronomía, sino que también a nivel biológico, ¿no? Yo déjeme hago ahí una cosita más, que el video está muy, muy interesante. Supón tú, supón tú que pones una larga cadena, no sé si ustedes han jugado esto cuando eran niños, ¿cierto? Pones tú, por ejemplo, te armas una tabla, pones ahí clavitos por todo lado, ¿cierto? Y luego dejas caer dos canicas a ver cuál es la que llega primero, ¿no? Supongo que ustedes han hecho eso. Bueno, hagamos el mismo experimento. En vez de la canica, pon todas las canicas que van a empezar, pon una frase, di yo amo a mi mami y pon la frase ahí. Y lo dejas caer, ¿no? Y a ver en qué cae, qué es lo que se forma. ¿Por qué es tan interesante este experimento? Porque la evolución diría que todo cambio al azar produce organismos más complejos. Y lo que pasa en todo experimento, parecido a este, yo les cuento algunos experimentos que se han hecho, no la información que se presenta en el principio es degradada de tal forma que cuando llega al final ya ni siquiera es información. Entonces, ¿qué tipo de experimento han hecho? Lo han hecho es con codificación informática, es decir, ustedes saben que hay muchos algoritmos, ¿no?, que son necesarios para lo que estamos haciendo ahora, ¿no?, para todo lo que tiene que ver con la telemática. Bueno, se han hecho experimentos de que existan cambios arbitrarios en estos algoritmos y que luego, pasado muchísimo tiempo, a ver qué es lo que termina. Ninguno de estos algoritmos al final son más complejos que los algoritmos al principio. De hecho, muchos de los algoritmos al final terminan siendo inservibles, ya no sirven para nada porque no están haciendo lo que debían hacer. Por ejemplo, un algoritmo para el Zoom, ¿no es cierto?, que estamos en este momento. O sea, funciona muy bien, tenemos las manos levantadas, nos comunicamos todo, pero bueno, vamos entonces a degradar este algoritmo al azar y a ver qué pasa al final. Y luego al final lo que veremos es que nadie nos podemos comunicar, no hay cómo hacer nada, todo está dañado y debemos llamar a alguien a que nos lo arregle. Ese es el problema con la idea de que el azar produce más complejidad. Y todos los experimentos nos muestran que es lo contrario. El azar lo que hace es crear más desorden, más caos. Se necesita esa inteligencia, por eso la idea de la teoría del diseño inteligente para construir información. Muy bien, interesante. Gracias, Francis. Por favor, si ustedes quieren dar también sus comentarios, qué es lo que creen, me gustaría mucho escucharlos. ¿Ok? Alexander, por favor. Sí, profe. Bueno, ya creo que hablamos bastante de esta teoría del desarrollo del diseño inteligente. Pero bueno, lo que más me quedó resonando es que
la gran ironía que existe entre que pues se apoye a esta teoría, pero no a la luz del día, sino pues por debajo de la mesa. Porque bueno, se supone que estamos en una sociedad del conocimiento y pues se tiene que apoyar en tanto busquemos más conocimiento. Quisiera a futuro hablar un poco más de esta característica que tiene, ¿no? De no ser prístima la ciencia. Y también, pues, ya que hablamos de eso, se me vino a la mente una frase que escuché en una película que decía que, pues, el azar solo es orden sin comprender, lo cual, pues, podría ser, ¿no? Podría ser que eso sea todo. De la lectura, pues, me llama mucho la atención el aspecto cultural, como influye bastante y es prácticamente toda la base o todo el pilar de una sociedad. Eso sería todo. Ok, Alexander, gracias. Um, sí. Bueno, ahí yo me detengo un poco también para que ustedes sigan pensando más, ¿no? Y sigan, no se lleven, y esto para todos y en todo momento, no se lleven el pequeño meme que ven en una red social. No lo hagan. Eso es lo más espeluznante que puede hacer una persona que piensa. No, no, no. Hay mucho más por detrás que uno debe pensar, ¿no? Um, Ujú. Bueno, lo conversaremos después. Gracias, Alexander. Yadira, por favor. Bueno, de lo que estábamos hablando un poco de la anterior clase era igual de la teoría del Big Bang, que básicamente para que ocurra esta explosión se necesitaba algo que presente características contrarias a la materia, porque simplemente la materia no puede crearse a sí misma. En esto usted mencionó a un matemático, John Lennox, que decía que la principal característica de este ser o cosa necesitaba ser inteligente. Aquí usted nos planteó un ejemplo que cuando nosotros vamos a una playa y encontramos un libro o específicamente un celular, nosotros no pensamos en la evolución, sino pensamos en quién lo creó. Esto nos llevaba a creer o bueno, a plantear la idea de que sí debe existir un ser inteligente. También hablábamos de cómo el sedentarismo ayudó a que las grandes civilizaciones se asienten para poder contribuir con avances tecnológicos. En el caso de las antiguas civilizaciones, como es la Inca, también estábamos hablando de los sacrificios humanos que se hacían, que variaba entre 20.000 a 80.000 sacrificios humanos. Eso, Liz. Muy bien, está bien. Gracias, Yadira. Natalie, por favor. Bueno, la verdad no tengo mucho que acotar porque los compañeros ya No lo importa. dijeron casi todo. Lo que sí se me escucha. Sí, muy bien. Bien. Lo que me pareció muy importante es que los científicos que apoyaban esta teoría del diseño inteligente lo tenían que hacer como digamos tras bambalinas porque les daba miedo em, exponer su trabajo, ya que eran juzgados, podrías decirse, se llamaban anti-evolucionistas por creer que había un creador, una inteligencia creadora que había creado todo el mundo. También usted acotó sobre las epistemologías del norte y del sur, que en cuestión eran casi lo mismo, ya que su inicio se basaba en el método científico, que era la experimentación. También vimos que en el Neolítico las civilizaciones se asentaron gracias a la agricultura, ya que este fue un gran avance para que las civilizaciones marcharan y evolucionaran. También, no sé, tengo una pregunta ahí, o sea, si una persona cree en el creacionismo, también debe creer en el Dios o sea, que existe ahorita, o sea, de las religiones católica, cristiana y etcétera, etcétera, etcétera. Ok, Natalie, gracias. Bueno, miren, a ver,
ustedes en mis clases, y capaz no nos volveremos a ver, pero no importa, ustedes son libres de creer en lo que quieran creer, ¿no? Aquí no hay ah, eh, una base, vamos a ponerlo, eh, basada en la calificación o en la crítica sobre lo que ustedes quieran creer, ¿no? Ustedes pueden creer en unicornios, pueden creer en unicornios, da lo mismo. Lo que sí es importante es que cualquier cosa que ustedes crean, aprendan a tener razones fundamentadas o evidencia para creer en lo que creen, ¿no? Es decir, ya están en la universidad no pueden decir por qué, ¿no es cierto? O alguien me lo dijo, o porque la Biblia lo dice, o lo que sea. No, razones fundamentadas. Ahora, por ejemplo, en historia ya llegaremos allá, porque hay todo un tema que debemos mostrar. Por ejemplo, hago ahí algo muy chiquitico. En el siglo XIX, a finales del siglo XIX, con toda este nuevo movimiento ateo que se crea en Europa, empiezan a salir muchos teólogos liberales que niegan la existencia de Jesús y dicen que fue una creación mítica. Este movimiento pues durará algunos años, tuvo de hecho cierto auge en el siglo XX, a principios del siglo XX, y luego hasta ahora todavía por ahí escuchas alguno que no se ha enterado de lo que ha pasado en los últimos 30 o 40 años, de hecho en los últimos 60 años, que te dirá eso, no, eso es una creación mítica, eso no, nunca existió. Bueno, ¿qué pasó en 1900? Ustedes búsquenlo ahí en el internet, creo que fue en 1940 y pico, 48, 49 por ahí, que se encontraron los primeros papiros de Qumran, que eran unas cuevas en Israel donde antes la arqueología no había encontrado, pues no sabía que existían, y luego se encontraron los papiros del Mar Muerto, ¿no? Los papiros de Qumran. Los papiros de Qumran datan, muchos de ellos, de el primer siglo de nuestra era, y algunos incluso antes del primer siglo. Y te encuentras que en estos papiros se confirma el 99.9% de las cosas que fueron escritas o están escritas en el Nuevo Testamento, lo encuentras en estos papiros. Y estos papiros, como digo, datan del primer siglo y algunos incluso antes, porque encuentras papiros de Isaías, de Salmos, de Job, pero también otro tipo de papiros que son del Nuevo Testamento. Y se confirma pues muchas cosas. Hay algunas cosas de las cuales todavía hay mucha duda. Sí, por ejemplo, estoy tratando de recordar dónde está. Sé que es 8 y 7, no estoy seguro si es Marcos o Mateo. Bueno, no importa, ya lo buscaré. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de cuando Jesús está escribiendo en el piso y que vienen los fariseos con una mujer encontrada en el adulterio y le dicen, Señor, ¿qué hacemos con ella? Y Jesús les responde que el que esté libre de pecado, que bote la primera piedra, y nadie la bota y se retira? Bueno, ese pasaje no se encuentra en muchos manuscritos. No hay. Entonces, es muy posible que ese pasaje haya sido añadido después y que nunca pasó.
Pero son cosas muy pequeñas como esa. Esa es como la más dramática, digámoslo así. Las otras son cosas pequeñitas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ya a partir del siglo XX, con la nueva información histórica que tenemos, es imposible para un historiador, por lo menos un historiador serio, es imposible decir que Jesús no existió. Es imposible decir que Jesús no fue crucificado, es imposible decir que la tumba no estuvo vacía y es imposible decir que los discípulos realmente creían que resucitó. ¿Y por qué? Deja ver, lo voy a mostrar acá. Muy rapidito. Yo sé que están con las manos alzadas, no se preocupen, tengan paciencia, voy con todos. Pero solo lo muestro, déjenme, pongo acá. Denme un segundo. A ver. Ah, es que el internet está súper lento. Ok. Estoy aquí. ¿Sí están viendo? ¿Me escuchan? Sí, Lisa. Escuchamos. Ok. Les iba a mostrar a Bart Ehrman. Okay. Bart Ehrman es uno de los historiadores más importantes de la Edad Antigua, vivo, sigue vivo, que es ateo. Esto es importante mencionar. Él es ateo, Bart Ehrman. Él trabaja, me parece que en Princeton University, es uno de los especialistas más importantes del Nuevo Testamento. Bueno, Bart Ehrman te dirá él mismo que es ateo. Incluso yo lo escuché hace algunos años y lo dijo de forma muy fuerte, es iluso, irracional y de mala intención que todavía se esté diciendo que Jesús no existió. Él es ateo por otras razones. Ya llegaremos, si algún dato les interesa, les cuento por qué. Pero él dice, es históricamente correcto saber que Jesús existió, que murió, que la tumba estaba vacía y que sus discípulos realmente creían que había resucitado. Ok, pero eso está como concentrada en el área donde se está estudiando esto. ¿Por qué les muestro esto? Porque la gente que no se dedica mucho a la historia, e incluso los historiadores que no se dedican mucho a esta parte, entonces encontrarás muchos sociólogos, por ahí algún filósofo que no se ha enterado de lo que ha pasado, bla, 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 que todavía te dirá en alguna clase, no, Jesús nunca existió, fue un mito. Bueno, lo mismo es el mismo ejemplo que lo que pasa para lo del diseño inteligente, ¿no? Los sociólogos todavía no se han enterado de todo lo que ha pasado en los últimos 30 años en la ciencia y todo lo que se está descubriendo con el ADN, con el diseño, con el fine tuning. No se han enterado de esto. Como muchos sociólogos no se enteran lo que ha pasado en la historia, ¿no? Es decir, qué es lo que la historia ha desarrollado en los últimos, pues en este caso, 50, 60 años, ¿no? Eso. Quería mostrarles algo más muy rapidito. Ustedes supongo que se acordarán de Stephen Meyer, yo lo había mencionado hace 2 clases. Stephen Meyer, uno de estos filósofos y científicos que proponen la idea del diseño inteligente. Bueno, Stephen Meyer, les cuento así, ustedes lo pueden buscar ahí en el internet. Esta es una de las noticias que encontré sobre él. En el 2006,
a ver, cuando uno hace una investigación científica, ¿no? Tú vas al laboratorio, escribes, haces todo lo que tienes que hacer, escribes pues el documento y lo envías a una revista científica. En la revista científica, pues normalmente escogen a 2 o 3 especialistas en el área y lo mandan. Y le dicen, bueno, lee, está correcto, haz los comentarios, recházalos si no está correcto, ¿no? Las revistas científicas de mayor impacto, es decir, que mayor prestigio tienen, son gente de primer mundo, o sea, gente, me refiero a que conoce muy bien sobre su tema, es especialista en el tema y demás, ¿no? Bueno, el primer artículo, o pongamos, si uno de los primeros artículos sobre diseño inteligente que fue escrito en los últimos 20 años fue el de Stephen Mayer en el 2006. El artículo pasó la revisión externa. O sea, los expertos que revisaron el artículo dijeron, sí, sí, tiene razón, hay mucha evidencia, publíquese. El director de la revista lo publica. Y luego el instituto que abarca la revista es como, por ejemplo, en la UNACH, nosotros tenemos Chaquiñán, ¿no? La revista Chaquiñán, que es la revista de la facultad y que lo maneja Adalberto, que supongo que ya lo conoce. Vamos a suponer que alguien publica en Chaquiñán. Y luego la institución, es decir, la UNACH, que es solo es un parámetro, un ejemplo para que lo entienda, le llama a Adalberto y le dice, ¿por qué has publicado esto? Bueno, eso es lo que pasó en este caso. La revista Nature, que es una de las revistas más famosas del mundo, que es parte del Smithsonian Institute, ya lo voy a mostrar por acá, publica el artículo de Stephen Mayer. Y luego el instituto reclama al director y dice, ¿por qué publicas esta barbaridad? ¿Por qué publicas un nuevo intento de regresar al creacionismo? Y el director fue despedido. Y esto para algo que había dicho muy rápidamente Alexander, ¿no? La academia, una gran parte de la academia, tampoco es prístina, ¿no? Lo que yo había dicho en un momento. No es que porque el profesor lo dijo es verdad. No, no, no. Esa es una falacia de autoridad. No, es lo mismo que acá. Es decir, la academia no es prístina. Una gran parte de la academia tiene estatutos de fe. Y uno de esos estatutos de fe es la evolución. Ah, ¿vas a ir en contra de mi evolución? Estoy dispuesto incluso a despedir al director de la revista que trabaja para mí. Y esto no ha pasado únicamente en las ciencias, ha pasado también en las ciencias sociales. Hace 2 años, no más, antes de la pandemia, unos 4 o 5 años, ¿será? Un autor publica un artículo y lo publican, y en este artículo el autor está diciendo que él ha publicado 13 artículos más, 13 artículos de investigación más, en revistas de ciencias sociales, y que le publicaron y todos esos artículos eran mentira. Y él está escribiendo y dice, pero me publicaron porque las cosas que yo decía están de acuerdo con la cosmovisión que tienen los directores de esas revistas. Es decir, que a mí me gusta mucho la victimización, ¿no es cierto?, el marxismo, entonces voy a escribir a una revista que también es marxista, y aunque las cosas que diga yo son una barbaridad y no tenga fundamento y no tenga realmente ejemplos, me van a publicar porque lo que yo he dicho está de acuerdo con las cosas que creen dentro de la revista. ¿Mm? Esto pasa, yo no diría masivamente, yo no diría que esto pasa pues, o sea, en todas, ¿no? Pero sí pasa, sí pasa. Entonces,
Sí, cuando uno piensa, es que la ciencia dice que no, la ciencia también tiene o los científicos tienen sus estatutos de fe, ¿no? Como los profesores también. Es decir, si te encuentras con un profesor marxista, lo último que vas a encontrar es que a ese profesor critica el marxismo. Y si alguien lo hace, pues va a saltar y casi le va a reventar los ojos. Ok, y me quedo ahí. Gracias. Creo que estaba con Natalie, ¿no? Yesenia, por favor. Buenos días, profe. Andy. La próxima clase hablamos de muchos temas interesantes. Uno de ellos fue acerca de la moralidad y de la esclavitud. Los primeros movimientos en contra de la esclavitud no eran grupos sociales, movimientos marxistas o movimientos de izquierda. Los primeros grupos o movimientos de personas que empezaron a estar en contra de la esclavitud fueron movimientos conservadores, que son movimientos cristianos. Existen dos personas que participaron en la liberación de los esclavos, que fue John Newton y William Wilberforce. John Newton existió en el siglo XVIII, fue un comerciante de esclavos, era muy observador y conservador. Un día aceptó a Cristo y por esta razón él decidió dar la libertad a todos sus esclavos y por lo tanto su negocio quedó en bancarrota. Luego escribió una famosa obra llamada Amazing Race. En el tiempo que fue comerciante de esclavos reunió mucho dinero. Este dinero lo empleó en campañas políticas para la liberación de los esclavos. El segundo personaje es William Wilberforce, quien también vivió en el siglo XVIII. Era un asambleísta inglés, fue conservador y un cristiano. William Wilberforce peleó por la libertad de los esclavos. Junto con otros miembros del Parlamento, hicieron la primera propuesta para dar la libertad a los esclavos. Esta propuesta para ser cumplida se demoró 20 años. Y después se pudo mencionar a Abraham Lincoln, quien formaba parte del Partido Republicano, también fue conservador y para muchas personas fue el mejor presidente que tuvo Estados Unidos. Gracias. No se le escucha, Lisa. Bien, Yesenia, gracias. No, está bien. Una parte interesante de lo que habíamos visto en la clase pasada. Muy, muy bien. Gracias. Sebastián. Sí, buenos días, Lisa. Es con el respecto de lo que sería este nuevo diseño inteligente, ¿no es cierto? Nosotros consideramos que la evolución en sí eh, ha llegado a satisfacer o satisfacer a lo que sería el ser humano. O sea, el conocimiento en sí ha provocado que el ser humano esté más tranquilo. Pero si es que eliminamos ese aspecto, ¿qué provocaría? Tal vez un nuevo tipo de absurdo, un nuevo tipo de creacionismo. Y con respecto a lo que usted menciona sobre estos memes y esas cosas así, pues consideremos que bastantes personas llegan a replicar o solo aparentar en lo que se llamamos las redes sociales, cosa que de hecho trata Bauman, y estas personas que llegan a aparentar son las que muchas veces tienen baja autoestima y ese tipo de cosas, o no sé qué piensa usted, porque de hecho también relata lo que, o trata lo que es bastante la soledad. Entonces si un sujeto es solo, un individuo está solo, entonces voy a unirme a este grupo y voy a aparentar de este grupo que es inteligente o ese tipo de cosas. Entonces, eso sería más o menos lo que finaliza. Sebastián, perdón que no te vayas todavía. ¿Habías mencionado era Bauman? Chip, vamos. Ok, de la generación líquida y todo esto, ¿no? Muy bien, Sebastián. Pues déjame lo respondo así muy rápido de lo que decías al principio. ¿Qué pasaría si es que pues se va la evolución? Bueno, déjenme lo muestro acá porque es uno de los... Espérenme un ratito y les muestro.
de los libros más importantes de las ciencias sociales que ustedes algún dato tienen que leer. Denme un segundo. Ok. A ver si lo encontramos por acá. Thomas Kuhn. Sí. Bueno, Thomas Kuhn está aquí, ¿no? Un graduado, me parece que de Harvard, una persona muy inteligente. Él escribió un libro, lo pongo acá, un libro muy interesante que se llama The Structure of Scientific Revolution, justo lo que está aquí, ¿no? Bueno, él hace una revisión. Thomas Kuhn, léanlo algún momento, si ustedes pueden, léanlo, porque, como digo, alguien que estudia ciencias sociales tiene que conocer estas personas, ¿no? Uno tiene que conocer cuando uno habla de Thomas Kuhn, tiene que saber quién fue. Thomas Kuhn fue un filósofo científico y se dedicaba a la filosofía de la ciencia. Y él sacó un hermoso libro, un fabuloso libro, digámoslo, que se llamaba The Structure of Scientific Revolution, que sería la estructura de las revoluciones científicas, ¿no? En el que muestra cómo los paradigmas de las ciencias han cambiado en el tiempo. Es decir, cómo, por ejemplo, en Grecia se creía que la... Ah, por cierto. Bueno, ya llegaremos acá, no importa, ya les diré sobre el heliocentrismo y demás, que muchos creen que viene de la iglesia. No, no, eso era la filosofía aristotélica que lo había propuesto. Pero bueno, entonces, como antes las culturas creían que el universo estaba sentado sobre elefantes, o que el universo era plano, la Tierra era plana, luego pues ya se sabía que estábamos alrededor del Sol, luego se sabía pues que ya había otras galaxias y demás. Entonces eso es lo que él llama el paradigm shift, el cambio de paradigma. Y esto es de lo que hablaba también Stephen Meyer, ¿no? Esta persona que ya le hemos mencionado algunas veces antes. Porque Stephen Meyer, citando a Thomas Kuhn, él decía, bueno, para que la ciencia cambie, siempre se necesitará una nueva generación. Porque la generación anterior, con los descubrimientos que ha hecho o a las conclusiones que ha llegado, esas conclusiones se han convertido en sus estigmas de fe y ya no quieren cambiar, ¿no? Entonces, lo que tienes es que la ciencia que ha criticado ahora mucho a la evolución, no es que se va a quedar en la nada, ¿no? No es que se va a quedar en, pues supongamos, ¿y ahora qué hacemos? No, no, sino que lo critica con nuevas bases científicas y luego están tratando de crear o tratando de proponer una nueva teoría, ¿sí?, que responda a todos estos cuestionamientos que se ha visto. ¿Okay? Eso, mira, por un lado. Y luego lo de Bauman, lo de la generación líquida. A ver, les muestro. Se me van. Hoy estoy un poco raro con los nombres. Como estoy buscando a uno de los psicólogos más importantes. Actualmente él fue un profesor en la Universidad de Virginia, luego en la Universidad de Nueva York, y habla justo de las redes sociales. Y tengo incluso la foto en mi cabeza, pero no me acuerdo el nombre.
Deme un segundo a ver si es que logro recordar. A ver, denme un segundo a ver si logro recordar el nombre de este psicólogo. Se me va. Ah, Hate. Hate, sí, se llama Hate. Ya lo recuerdo. Ok, lo voy a poner acá. Sí, Jonathan Haidt, aquí está. Muy bien. Jonathan Haidt ha hecho, está justo acá el nombre, ¿no? Justo de New York University, ha hecho muchas investigaciones sobre la influencia de las redes sociales en los jóvenes. Y él llega a una conclusión que a mí me asusta mucho. Cuando las redes sociales, dice él, sobre todo Facebook, a partir de más o menos el 2012, o el 2002, creo que era, bueno, no, debe haber sido 2012, puso opciones para poner me gusta o no me gusta o una sonrisita sarcástica o un corazoncito y demás, abrió las puertas del infierno. Porque ahora podías tú tener un pensamiento tuyo, un post, y resulta que no uno, dos, tres, ahora serán 100, serán 150, 1000 personas te dirán que no te gusta lo que has escrito, se van a reír de ti, se van a burlar y va a haber bullying. Entonces los jóvenes, dice Jonathan Haidt, han crecido, y no está hablando de jóvenes de la universidad, sino jóvenes pues, de colegio, ¿no? 13, 14, 15 años, han crecido con tanta, a partir de estas emociones que se crean en las redes sociales, con tanta debilidad emocional, que son tan sensibles a caer en ideologías que los protejan. Entonces son tan sensibles y se creen tan víctimas que son sensibles y son tan abiertos a creer, es que hay víctimas y victimarios. No, es que los blancos siempre oprimieron a los negros. No, es que los indígenas siempre han sido oprimidos. No, es que yo como mujer siempre he sido oprimida por el hombre. No, es que yo como lo que sea. Invéntate lo que sea. Entonces te generas una actitud de víctima y estás tan abierto a caer en las redes de este tipo de ideologías. Pero ¿de dónde sale todo esto? Menciona Jonathan Haidt. Sale de las redes sociales, que han producido un impacto tan importante en los jóvenes que incluso, dice él, y esto por eso está aquí democracy, wrapping democracy, que incluso va a ser un peligro para la democracia. Porque estos jóvenes que se sienten tan indefensos, que se sienten tan débiles, rápidamente van a caer en las redes antidemocráticas como el marxismo, como el socialismo, como el indigenismo, como el ambientalismo, o sea, siempre una red, o el feminismo, una red que te crea víctima, tú eres la víctima de todo el sistema, ven donde nosotros te vamos a proteger. Y entonces la democracia se verá deshecha. Y lo curioso es que ya lo estamos viendo. Ya está pasando.
Jonathan Hay, de hecho, él también muestra unas estadísticas sobre el número de profesores en ciencias sociales y humanidades que no están a favor de la democracia y que están a favor del socialismo y el marxismo. Y los números son espantosos y han aumentado en los últimos años. El 60% de los profesores son comunistas, el otro 10% son anárquicos, es decir, que se destruya todo, nada sirve, que se destruya todo. Y el otro por ciento, pues, entre moderados y conservadores. Disculpe, Licen, una pregunta. Y el respecto de esto, o sea, ¿no es cierto? Estamos hablando de que los sujetos se dirigen a lo que es el extremismo, pero de cierta manera esto no llegó igual a suceder en lo que era la Alemania nazi, porque de cierta manera, porque claro, y recordemos que Hitler fue en ese caso el padre o la ideología que les dio cierta protección para que se dirigieran a ese extremo. Sí, bueno, mira, déjame, ya hablo de Hitler, sí, está muy bien, Sebastián, gracias por el comentario. Dame un segundito y ya voy para allá. Los números en el caso de estudiantes es aún más grave. Alrededor del 80% de estudiantes en Estados Unidos. Yo a veces cuando hablo de esto, dígame, hago un paréntesis ahí. A veces yo cuando hablo de esto se me sorprenden y dicen, ¿cómo? Si Estados Unidos es el capitalista, es el gran, ¿no es cierto? El gran colonizador. Y les digo, o sea, lo mismo que les digo a ustedes, o sea, no tienen idea qué es lo que ha pasado en los últimos años. En los últimos 20 años no tienen idea cómo ha cambiado Estados Unidos y Canadá y Europa, pero sobre todo Canadá y Estados Unidos. Las universidades estadounidenses, cuando vas a un programa de ciencias sociales, lo último que te van a enseñar es amar el capitalismo o a defender la democracia. Lo que te van a enseñar es marxismo puro. Puro y duro, y lo digo porque lo conozco, pues, con todos estos... con todas estas investigaciones que hay, y no solo eso, porque lo he visto de cerca. Yo tengo muchos amigos, bueno, algunos amigos, profesores en Canadá, profesores en Estados Unidos, y que yo veo su cambio, lo veo, o sea, es palpable cómo han cambiado en los últimos años, porque están dentro de todo ese contexto, claro, como tú quieres ser parte de la manada, pues te adaptas al contexto y no te das cuenta que te has adaptado. Y sí, entonces el 80% de estudiantes no son o van por estas áreas. Y de hecho, hay yo voy a lo de Hitler, denme un segundo. Hay Tatiana, no bajes la mano y ya voy contigo. Vamos a ver si lo encontramos. Ok, denme un segundo, a ver si lo encontramos. Y a ver si mi internet funciona, porque está lento. Bueno, mientras se va abriendo, déjeme hablo sobre el marxismo. El marxismo, te digo, sobre el nazismo. El nazismo en alemán es the nationalist socialism, es un socialismo nacionalista. A ver, entiendan una cosa ahí muy interesante. Ya nos metimos en ciencias políticas, aguántenme un poquito, ya regresaremos a nuestra historia que a mí me importa también mucho, además que es parte de nuestra clase, pero tomémonos un segundo acá. Socialismo puedes dividirlo por lo menos en dos tendencias. Una tendencia internacionalista
Es decir, que no quiero que haya socialismo solo en mi país, sino que voy a luchar para que haya socialismo en mi país vecino y para que haya socialismo en todo el mundo. Y hay otra tendencia que es un socialismo nacionalista. Es decir, es mi nación primero, mi gente primero y mi gente va a ser socialista. Pero mi gente primero sobre los otros. Es decir, yo y mi gente y mi comunidad primero, los otros me valen menos y aún peor que eso, los voy a perseguir. ¿Okay? Entonces, el socialismo nacionalista, que es el nazismo de la Alemania, dio más prioridad a la parte de nación que a la parte de sociedad. Y cuando das más prioridad a la parte de nación, claro, tu nación está sobre las otras y empiezas a perseguir, por ejemplo, a los judíos en este caso. Si algo así pasara, por ejemplo, en Ecuador, nos pudiésemos imaginar un grupo que se tome el poder y diga, mi pueblo primero, después ustedes. Mi gente, mi comunidad primero, con más derechos, más oportunidades, lo que quieras, después el resto. Eso es el nacionalismo socialista. Y a ver si creo que ya se abrió aquí. A ver, vámonos. The Spectator es un periódico en Gran Bretaña muy reconocido. Vamos a ver. Calling the American Mind. Claro, y lo llama la fragilidad de los jóvenes. Vamos a ver si está alguna estadística por aquí. Oh. Bueno, basémonos en estas cifras de acá. Democrats and Republicans. Los republicanos serían como los conservadores, los que tienen alguna religión, y los demócratas los otros, es decir, los que no tienen religión, no creen en nada, y muchos tienden a ser socialistas. Estoy hablando actualmente, ¿no? Los demócratas no eran así antes, esto es un cambio muy reciente, cambio también de los últimos 20 años, que tiene sus causas y demás, pero me demoraría mucho en contarles qué ha pasado. ¿Cuál es el ratio? Es decir, de cada una persona en la universidad que es conservadora, existe, y esto es, mira, están hablando en las carreras de economía, historia, leyes, psicología y comunicaciones. En estas carreras hay un conservador comparado con 11.5 que no lo son. Más o menos poniéndolo de esta forma. Hay una persona religiosa y para esa persona hay 11.5 que no lo son. Y en psicología, miren, en psicología e historia, psicología, el radio ahí es mucho más grande, de 17 a 1. Por un conservador hay 17 otros que no lo son. Imagínate la desproporción, ¿no? Y esto pasa mucho en Estados Unidos, también pasa en Ecuador. Si tú te vas a una carrera, por ejemplo, en Quito, aquí en la UNACH, pues la cosa es diferente, porque sí habemos profesores que estamos ahí dando un poco la batalla. Pero, por ejemplo, si te vas a una universidad pública en Quito, este radio es casi el mismo. Te vas a estudiar sociología en alguna universidad pública en Quito, y si tú eres, por ejemplo, creyente de algo, crees en Dios, te encontrarás que tú estás con otros 17 que no lo son. Que tú crees en la democracia y en el capitalismo, te encontrarás con otros 17 que no creen en nada de eso. Y en historia, miren esto. Esto es aún peor.
En historia, el radio es de 33-1. O sea, si tienes una clase de 34 personas, tú vas a ser el único conservador. O sea, las cosas han cambiado, pero de forma feroz en estos últimos años. Mucha gente no sabe que esto ha pasado, mucha gente sigue pensando, Estados Unidos, el gran colonizador, no ha pasado, no sabe lo que está pasando o lo que ha pasado por dentro de Estados Unidos en los últimos años. La cosa es grave, muy grave. Bueno, Jonathan, querías decir, perdón, Sebastián, ¿querías decir algo más ahí? Bueno, de hecho creo que el mismo fenómeno llega a suceder en los que son carreras como, podríamos decir, más técnicas, ingenierías, etcétera, pero al contrario. Entonces eso podría tal vez demostrar cómo la sociedad está polarizada. ¿Cómo al contrario, Sebastián? De hecho, hay más conservadores que marxistas. En Exacto. ingenierías. Ajá. Bueno, eso es lo que he visto aquí en Quito, pero no sé. Por eso hay también estos grupos de derecha extrema y demás que llaman a Agustín Laje y a estos manes que son de este tipo de ideologías. Entonces, ese sería. Bueno, Agustín Laje lo vi aquí en Ecuador este año, pero fue por la Universidad Técnica Particular de Loja, que es católica. Entonces él vino a dar una charla allí. Luego lo vi que estuvo también en una entrevista, supongo que algunos de ustedes lo vieron, con Carlos Vera, que fue bastante pública, ¿no? Es decir, fue en televisión nacional. Pero Agustín Laje no viene de las ingenierías, ¿no? Él, de hecho, viene de la filosofía. Vaya, entonces ahí creo que sí me equivoqué. No, está bien. No, no, tranquilo, no hay problema. No hay problema. Todos estamos aprendiendo. Bien, gracias, Sebastián. Ahora sí, discúlpame, Tatiana, te he dejado ahí esperando mucho tiempo. Te escucho. Tatiana. Ya, dice. Bueno, buenos días. Dicen que iba a hablar sobre sobre el libro que estaba leyendo y me pareció muy importante sobre las primeras evidencias de la humanidad que estaban ahí, hablaban sobre los yacimientos y había un yacimiento que era de la Tamne, que se encontraba en el centro de Siria, donde se encontraron algunos bloques de piedra caliza y los habitantes cazaban y carroñaban elefantes, rinocerontes, hipopótamos y todo eso. También había sobre el yacimiento de Ubeidilla, que ahí se encontraron restos de humanos y animales como los hipopótamos, elefantes y los primates. Ok, Tatiana, está muy bien. Gracias. Y disculpa haberte dejado esperando tanto tiempo. Ok. Si tienen algún comentario, con gusto les escucho, ¿sí? Solo alcen la mano. O prendan el micrófono. Supongo que nada. Hay dos cositas que ya vamos a seguir con esto. O sea, se suponía que hoy empecemos con los sumerios, lo haremos miércoles tenemos el simposio, lo haremos el lunes siguiente. Sí, lo vamos a hacer. Hay dos cositas que yo me estoy olvidando que... y estas dos cosas que me estoy olvidando mencionarles es sobre, a ver, lo primero que ustedes van a ver en todos los textos de historia, unas pequeñas convenciones sobre la historia, ¿no? Cuando uno pone, por ejemplo, AD, que ustedes lo van a ver en muchos lugares en sus textos de historia,
El AD es lo que se corresponde al Anno Domini, ¿no? Esto está en latín. Lo que traducido al español sería el año de nuestro Señor. La campaña después de Cristo, DC, si lo pueden, van a verlo así también. Pero hay muchos textos que todavía ustedes van a encontrar en latín, porque son referencias, las primeras referencias que se han hecho así, ¿no? El Anno Domini. Van a encontrar también caramba. Lo que se conoce como la era común, EC. Esto es más una abreviatura contemporánea. Como no quieren referirse a algo religioso, entonces encuentran otras formas de hacerlo, ¿no? Antes de la era común, AEC, ¿sí? Después de Cristo o antes de Cristo. Pero en esto, claro, en castellano. AC/DC, la banda de rock. Bueno, este es el Anno Domini, antes de Cristo y después de Cristo. El Anno Domini, ¿dónde está? Acá. Bueno, les muestro las otras. Luego encontrarán en muchos lugares también algún lugar que diga BC. Esto es una convención anglosajona, pero sí hay muchos que lo utilizan, ¿no? BC, que sería Before Christ, ¿sí? Aquí está, ¿no? Antes de Cristo, que lo ves incluso en textos en español. Pues acá está otra vez el Anno Domini, en latín, que sería el año de nuestro Señor. Y la era común, ¿no? Que lo hemos visto. O también en algunos lugares lo encontrarás así. Perdón. ¿Ok? La era común. The Common Era, ¿cierto? ¿No? Y hay otra cosa que me he estado olvidando. Y terminamos con esta parte y luego ya entramos a los sumerios. ¿Por qué llamamos a ciertos lugares del planeta Occidente? ¿Por qué llamamos a otros lugares del planeta Oriente? ¿Por qué lo llamamos Medio Oriente? ¿Sí? Entonces les voy a mostrar en el mapa cómo funciona esto. Ok. Bien, si ustedes ven, entonces aquí está el mapa, pues nos vamos a mover de nuestro querido Ecuador. Y nos vamos a ir a lo que se conoce como la región de Mesopotamia. Lo que vamos a ver en estas clases, ¿no? Mesopotamia es como un pequeño triángulo que se genera en esta región. ¿Sí? Haz un triángulo acá y entonces puedes hacer el triángulo desde Grecia, ¿sí? Más o menos, hasta Irán, luego pasar a Egipto y luego regresar a Grecia. Es un pequeño triángulo, el triángulo de Mesopotamia.
¿Por qué se llama, por qué es importante esto? Porque las primeras civilizaciones o las más importantes civilizaciones se encuentran en este pequeño triángulo. Entonces nos encontraremos que los sumerios están por acá, los babilonios son toda esta parte, ya iremos viendo uno por uno, ¿ok? Los hebreos están aquí, el pueblo egipcio, ¿no? Los griegos, o sea, todas las primeras civilizaciones o las más importantes civilizaciones están aquí, en Mesopotamia, en todo este lugar de aquí. Y entonces, esta región es la que se conoce como la región de Oriente Medio. Entonces, tú puedes hacer aquí una pequeña línea imaginaria, ¿no? Una pequeña línea imaginaria a partir de Oriente Medio. Hay otras cuestiones son cuestiones culturales que les voy a explicar. Pero vamos primero geográficamente. Entonces, haces una pequeña línea imaginaria y dirás, bueno, para el lado de acá, es decir, para el lado de Occidente, pues te encuentras lo que es Occidente, ¿no? Es decir, todo lo que es Europa, todo el continente americano, incluyéndonos a nosotros. Y la parte desde Mesopotamia a la derecha, la parte oriental. ¿Sí? Ahora, esto es geográficamente y no podemos tomar solo la geografía para hacer esta división, porque hay cuestiones culturales. Occidente tiene al menos, o sea, toda la parte de acá, tiene al menos 3 características que son comunes a todo Occidente. ¿Cuáles son estas características? Democracia, capitalismo y el cristianismo. Tú dices, no, pero si hay muchos ateos en Europa, en Estados Unidos. Sí, ahora los hay. Pero en el siglo XIX, el siglo XVIII, siglo XVII, estas naciones de aquí eran las naciones más cristianas en el mundo, ¿no? Estados Unidos sigue siendo hasta ahora muy cristiano. Canadá ya no. Canadá es pues, casi ateo. En el caso de América Latina, el catolicismo. Bueno, yo cuando hablo de cristianismo, ahí quizá tengo que hacer una diferencia. Estoy hablando del cristianismo protestante, ¿no? Es decir, lo que aquí en Riobamba o en Quito diríamos los evangélicos, pero los evangélicos solo es una denominación. Hay muchas denominaciones del protestantismo. Bueno, en el caso de América Latina sería, claro, el catolicismo, que une a Portugal, España e Italia. Y Grecia, bueno, Grecia es un diferente tipo de catolicismo porque son los católicos ortodoxos. Ellos no se dirigen hacia el Papa ni tienen relación con la Iglesia Católica Romana, sino que tienen su propio prelado, ¿no? Sus propios líderes. De hecho, la iglesia ortodoxa, hay 5 importantes iglesias ortodoxas. La primera en Grecia, la otra en Rusia. Ustedes verán que Putin va a veces a misa, pero no es una misa católica, es una iglesia ortodoxa. La otra que se encuentra en Alejandría, que es en Egipto. Me parece que hay otra que es en Irán, no, en Irán no. Pues ya lo encontraré porque se me van. Pero estas son las importantes, ¿no? La de Grecia, la de Egipto y la de Rusia. Hay otras, y ustedes pueden buscar ahí en internet y me ayudan. Mientras yo voy mostrando acá, busquen ahí Iglesia Ortodoxa, en qué lugares se encuentran. O sea, las 5 principales, y ustedes me dirán. Me parece que la otra estaba en Bielorrusia, bueno, ustedes me dirán. Entonces, bueno, en general, pues creyentes cristianos, seas católico o evangélico, protestante, todos estos, ¿no? Pero a eso también le puedes aumentar, por ejemplo, Sudáfrica. Sudáfrica es democrática, es capitalista y tiene una descendencia cristiana. A eso le puedes aumentar Australia. Aunque Australia se encuentra en la parte oriental, Australia es de Occidente.
¿Por qué es Australia de Occidente? Porque tiene la cultura de Occidente. O sea, otra vez democracia, capitalismo, y pues de hecho Australia, si uno se va a revisar un poco la historia de Australia, el primer nombre que le ponen a Australia era The Land of the Holy Spirit. Traducido sería la tierra del Espíritu Santo, porque muchos de los primeros que llegan a Australia eran protestantes. Bueno, a esto también le podrás aumentar Japón. Japón, estoy en clase. Japón es de Occidente, aunque se encuentra en la parte oriental, es de Occidente, ¿no? Por su, las mismas tres características. Ahora, denme un segundo. Aló. Disculpen. Bueno, en el caso de Occidente, uno podría también ver algunas diferencias o países que no cumplen exactamente con estas características. Por ejemplo, Venezuela. Venezuela es un país socialista, igual que Cuba. Entonces, en la parte económica, y claro, no son democracias, no es que hay elecciones, no hay elecciones, las elecciones son elecciones una fachada nada más, siempre terminan siendo los mismos. Entonces, no tienes democracia, no tienes capitalismo, pero, si hay muchos católicos. En Venezuela y en Cuba hay muchos católicos, y de hecho en Cuba hay muchas iglesias protestantes que han crecido en los últimos años. Muchas. Entonces son casos raros. ¿Qué pasa en la parte de África? África es diferente. África no puedes decir que sea de Occidente ni de Oriente. África es una cuestión muy aparte. Porque África es muy diferente dependiendo de la región. Las partes nórdicas de África son musulmanas. Entonces, acá hay una persecución brutal a todo lo que sea cristiano. Seas católico, protestante, una persecución brutal todavía hasta ahora. Nigeria, Profe, y en ese sector, ¿qué problema tienen con contar la historia con esos términos de Before Christ o el Anno Domini? claro, ahí Alexander se basa es en el calendario musulmán. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Toda esta parte de aquí se basa en el calendario musulmán. De hecho, todo Occidente se basa en el calendario gregoriano, incluyendo Australia. Dame un segundo ahí que... Un segundito. Ok, eso me pasa por vincular mi computadora con el teléfono. ¿Aló, me escuchan? Sí, sí se lo escucho. Está apagado el micro, profe, si es que está hablando con nosotros. Ay, gracias, gracias. Sí, sí, perdón. Les decía, bueno, el calendario gregoriano si lo encuentras entonces en Australia, ¿no es cierto? Lo encuentras en Japón, en Sudáfrica, porque son de Occidente, ¿no? Aunque geográficamente estén en Oriente. En la parte de África del Norte, la mayoría está dentro del calendario musulmán. De hecho, todo está, pues ustedes están viendo mi mouse, toda esta parte de acá está bajo el calendario musulmán. Turquía es un caso muy raro.
Turquía es un caso raro. Turquía lo puedes dividir en dos. Una Turquía muy liberal, democrática, donde hay de todo, pero que se encuentra al lado occidental, sobre todo donde está Istambul, a este lado de acá. Pero tienes la Turquía también de Occidente, de Oriente, que es esta Turquía que está a este lado de acá, que es musulmana. Ya hablaremos de Turquía un poco. Entonces, claro, nos encontramos con Oriente Medio y aquí es donde nosotros vamos a empezar a ver nuestras clases, porque aquí empiezan las primeras civilizaciones, ¿no? O sea, desde los sumerios que están al lado donde está mi mouse este momento, ¿no? Lo dirán, los babilonios que están todo este lado de acá, los egipcios, los hebreos, los griegos, los hititas que están por acá. Bueno, todas las primeras civilizaciones están en este lugar. Curioso, ¿no les parece? Y de aquí se expande todo. Y de aquí sale todo al resto del mundo. Entonces, sí, podemos hacer una diferenciación geográfica de dónde está Oriente y Occidente, pero no es el único elemento. Necesitamos los elementos culturales, porque como tenemos estos ejemplos de acá, como Australia, Japón, Corea del Sur, por ejemplo. Corea del Sur es democrática, es capitalista y hay mucho protestante en Corea del Sur. Japón. En el caso de la China, nos encontramos con una pequeña, a ver si lo vemos aquí en el mapa. Un pequeño lugar que es Hong Kong. Hong Kong era una colonia británica. ¿Sí? Por eso Hong Kong es muy liberal o era muy capitalista, el lugar más desarrollado de la China, por donde lo veas, el lugar más desarrollado de la China era Hong Kong, con muchas libertades de expresión y demás. En los últimos años ha cambiado. Hong Kong fue invadida por la China de forma legal y de forma política, y ahora Hong Kong pasa a ser parte de la China, ya no tiene la autonomía que tenía antes. Pero son uno de estos casos también como que no, o sea, uno podría decir Hong Kong hasta más o menos el año 2000 es de Occidente, sí. Pero ahora ya no. Ahora no podemos decir que Hong Kong es de Occidente. Ahora tiene mucha de la influencia de China, que Hong Kong ya no es independiente, ¿no? ¿Qué otro ejemplo por ahí un poco raro? Bueno, pues supongo que las repúblicas que se encuentran a este lado de acá, que son las repúblicas de la ex Unión Soviética, Rumanía, Bulgaria, Serbia, Kosovo, Montenegro, toda esta parte de acá, que se conoce como la región de los Balcanes, toda esta parte de aquí. Este también es algo raro. ¿Sí son democráticas? Sí. ¿Sí son capitalistas? Sí, a medias. Sí, a medias. ¿Son cristianas? A medias. También a medios. Hay mucho ortodoxo, pero también hay otro tipo de religiones que vienen sobre todo de la parte oriental. Vámonos, yo termino con esto porque se nos está yendo el tiempo. Vámonos al caso de Ecuador, que todos ustedes lo conocen muy bien.
¿Somos democráticos? Sí. Pero nuestra democracia es muy débil. ¿Somos capitalistas? Sí. Pero nuestro capitalismo también es muy débil. ¿Somos cristianos? Sí. Bueno, ya no es tanto. De hecho, el 70% son católicos y por ahí un 14%, antes era menos, pero ahora ya un 14% son protestantes. ¿No? Entonces, sí, por estas cosas somos de Occidente. ¿No? Y yo termino solo con una parte muy chiquitita, rank, democracy. Voy a mostrar sobre el rank de las democracias en el mundo. El ranking. Hay varios rankings. Este es de la revista The Economist. A ver si veo acá. Un segundo, ya termino. Ya la próxima clase, o sea, el día lunes, no se olviden, miércoles tenemos el simposio. El día lunes ya nos vamos directo a las civilizaciones, ¿no? Pero toda esta parte es una parte, es de hecho nuestra primera unidad sobre introductoria, sobre lo que vamos a ver en la clase y estas cosas que son necesarias saber. Ok. Los que son muy azulitos, que tienen una democracia vibrante, donde hay derechos, donde pues la gente vive bien. ¿Qué dicen? ¿A dónde nos fuimos? ¿Qué pasó? Y la parte roja es donde hay dictaduras, hay regímenes autoritarios, no hay democracia, no puedes decir lo que quieras decir. Y a ver si nos funciona el internet esta vez. Bueno, el internet está mal. Qué pena, los hubiese mostrado. Pero lo que les quería mostrar es que en el caso de, hay regiones específicas, ¿no? O sea, en el caso de Occidente, te encuentras que las principales democracias están en Occidente. Pero en el caso de Oriente, es lo contrario, las peores dictaduras están en Oriente. Me van a disculpar porque esto sí que es terrible en internet, sobre todo a esta hora. Bueno, ahí está, mira. No voy a mover para que lo puedan ver. ¿Dónde están las peores dictaduras del planeta? En África. Mira toda esa línea roja. ¿Y por qué son las peores dictaduras? Bueno, no hay democracia, no hay elecciones. Segundo, persiguen a todas las otras religiones que no sean musulmanas. Y tercero, no son capitalistas, es decir, no hay libertad de comercio, no hay libertad económica, sino que muchos mueren de hambre, ¿no? Lo mismo pasa por la parte de los países musulmanes, ¿no? Y claro, China. Bueno, China es un caso raro también, ya lo veremos. ¿Qué pasa en el caso de Occidente? Pues las democracias más vibrantes están en Occidente, a excepción de Venezuela, obviamente, Cuba y Nicaragua. Ecuador estaba ahí también. En los últimos años ha cambiado. Pero Ecuador también estaba con el mismo colorcito que estaba Venezuela. Ok, terminamos con eso. Profe, Sí, por disculpe favor. una pregunta. ¿Y qué sucedió en Bolivia? Creo que es el único que está amarillo en Sudamérica. Sí. Porque Bolivia tiene una democracia muy débil, ¿no? Bolivia, si ustedes recuerdan, desde la salida de Evo Morales ha querido regresar, tomarse el poder otra vez. Es una democracia muy, muy débil.
por eso está amarillo. De hecho, Bolivia ha cambiado, porque Bolivia también tendía a ser un poco más rojo cuando estaba Evo. Y cuando Evo ya se fue, se hizo un poco más democrática, pero como él sigue interviniendo en política y sigue mandando en las cortes y sigue mandando pues en los partidos, hay mucha inestabilidad. Es por eso. Clever, ¿tú fuiste el que me preguntó? Sí, sí, yo le pregunté porque no sabía, y creo que esta es una situación parecida a la de El Salvador, ¿verdad? Bueno, El Salvador es también un caso raro. Es un caso raro el de El Salvador. El Salvador tiende a ser capitalista, tiende a ser muy cristiano, pero es muy populista también. Y eso es un problema. Porque toma decisiones no basadas en la Constitución, en la legalidad, sino decisiones basadas en la pericia del presidente. Y eso ya no es democracia. Pero bueno, podemos hablar de eso la próxima clase. Gracias, Clever. Vamos a ver, Ronnie. Presente. Gracias, Clever. Presente. Gracias, Luis Felipe. Luis Felipe. Presente, profe. La agua dijo. Natalie Lisset. Presente. Gracias, Yesenia. Presente, profe. Gracias, Edgar Ricardo. Presente, profe. Gracias, Denix Paul. Presente, profe. Gracias, Francis David. Presente, profe. Mónica Yomaira. Presente. Gracias, María Belén. Presente, Lice. Gracias, Kevin René. Kevin. Kevin no está. Camila. Presente. Gracias, Julio Andrés. Presente, Lice. Gracias, Diana Patricia. Presente, Lice. Gracias, Alexander Javier. Presente, profe. Gracias, Erika. Erika Nayeli. ¿Ya se retiró? ¿Alguien sabe? Sí, profe, ya le comenté eso del cambio de universidad que está realizando. ¿Es definitivo? Sí. Ok, gracias. Gracias, Mónica. Daniela. Presente. Gracias, Tatiana. Presente. Gracias, Yonder. Presente. Gracias, Alex Darío. Presente. Gracias, Denis David. Presente, Lice. Gracias, Kevin Sebastián. Presente, Lice. Gracias, Yadira Estefanía. Presente. Ok, gracias, chicos. No se olviden el simposio miércoles. Un abrazo. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, gracias. Gracias. Chao.